Aquí en tu conexión matinal, fíjese que intentamos traerla siempre una vez a la semana para que nos explique, para que nos aclare diferentes puntos sobre leyes, sobre procesos judiciales y sobre fórmulas que tienen que ver con la legalidad de nuestro país. Y por supuesto que hoy no fue la excepción. Estamos con nuestra querida abogada Paola Vidal, que ya le damos la bienvenida. ¿Cómo estáis, Paolita? Muy bien, Karim, gracias. Un saludo a todos los que nos ven hoy día. Paola, gracias por tu disposición siempre de estar acá con nosotros, ayudándonos a entender cosas que muchas veces lo que estamos en la prensa lo recogemos como una noticia, pero tampoco sabemos a fondo, y mucho menos la gente en su casa. Entonces nos gusta que todos sepan bien exactamente qué está pasando o no. En esta oportunidad, Paola, queremos dos temas contigo. Primero, ¿qué significa estas nuevas herramientas para las policías en materia de control migratorio? Sí. Y por otro lado, vamos a intentar, si nos alcanza el tiempo, señor director, ver cómo es el tema de la subida del sueldo mínimo que se acaba de acordar hace unos días, sí, entre el gobierno y la CUT. ¿Te tinca? Sí, por supuesto. Yo la más agradecida con la idea siempre de aportar, ¿cierto? Para que los televidentes tengan más claridad de lo que está pasando en nuestro país. Esa es la idea. Así es. Paola, comencemos primero. ¿Qué significa que ahora las policías tengan nuevas herramientas para el control? A ver, estas herramientas son nuevas entre comillas, porque si nos remontamos un poquito a la historia, ¿cierto? Hace muchos años atrás, el control de identidad, ¿cierto? Era algo que no estaba tan acotado como ocurrió con posterioridad. Cuando nosotros éramos jóvenes, ¿cierto? El control que hacía, claro, Carabineros, te fijas, te pedía la cédula de identidad y tú le pasabas tu cédula, verificabas, ¿cierto? Que no tuvieras antecedentes, que no tuvieses causas pendientes, nada, y ahí quedaba el trámite. Lamentablemente ocurrieron hechos, ¿cierto?, que llevaron a acotar esta norma porque había esta detención por sospecha, ¿cierto?, que no significaba flagrancia, porque hemos hablado en otras oportunidades, ¿cierto?, que si Carabineros, la PDI o las Fuerzas Armadas ven la comisión de un delito, ¿cierto?, in actum, un robo, lo que sea, ¿cierto?, pueden detenerlo en ese mismo instante. Incluso la ciudadanía también puede hacerlo, deteniendo a la persona, ¿cierto?, hasta que llegue Carabineros. Y esta detención por sospecha generó muchos malos entendidos, muchos procesos injustos, ¿cierto? Entonces se limitó la normativa en relación a este control de detención. Y se empieza ahí a circunscribir esta facultad que tenían las policías antes de requerir en cualquier momento, en cualquier lugar y a cualquier persona, ¿cierto?, haciendo este control de identidad. Ya. Bueno, estas limitaciones, ¿cierto?, llegaron a tal punto que en el fondo, casi en el fondo, tú puedes pedirle la identidad a la cédula de identidad a una persona que está cometiendo un delito. O sea, se extremó, pasamos de un extremo a otro, muy amplio y después muy restrictivo. Y en el fondo, con ocasión de esta normativa, ¿cierto?, que vimos hace poco, que hablamos de ella, que le dio a las Fuerzas Armadas y de Orden la posibilidad de estar en las fronteras junto con Carabineros, ¿cierto?, para el control migratorio, es que se vuelve a modificar esta norma, porque lo que podía hacer en el fondo Carabineros a las Fuerzas Armadas era pedirle en el fondo su pasaporte, sus documentos a la persona que quería cruzar la frontera, y si no lo tenía que ponerlo a disposición de Carabineros y ahí quedaba el trámite. A ver, espera, Paola, para ordenarme un poco en el tema. Primero, dale. Eso se podía hacer, digamos, con gobiernos anteriores. Así es. Estamos hablando exactamente del gobierno militar, que se podía pedir... Estamos hablando de esa fecha, claro. De esa fecha tiempos, que tú podías pedir carné, identidad, y nadie tenía que decir nada. Tenía que pasárselo a la autoridad y decirle, sí, soy Juanito Pérez. Sí. Ya, y callado. Digamos, ahora esto en el último tiempo ha cambiado. Digamos, si un policía te pide una identidad, tú puedes decir, me está discriminando, ¿por qué se la tengo que mostrar? Claro. Yo no tengo ganas. Sin embargo, ahora nuevamente la ley lo faculta. Volvemos en el fondo un poco, te fijas, a darle esta facultad para que vuelvan a pedir este control de identidad sin que se considere discriminatorio. Sin que se considere discriminatorio. Si el carabinero, porque fíjate que la ley decía dos cosas, sin que se considere discriminatorio, y ahora la tenía la facultad Carabineros, porque y las Fuerzas Armadas que están en el control de la migración. Así es, en la porque frontera. Antes solo podía la PDI. Así es, solo la PDI podía hacer este control en el fondo en migración. Paola, ¿y tú alguna vez has visto el caso de alguien que le pidan el carné, la cédula de identidad y la persona le diga, no tengo por qué? ¿A ti se te ocurre que hay alguien que le va a responder así a una policía? O sea, yo no lo haría en realidad, y yo creo que muchas personas no, pero yo... Si no tengo nada que temer, le digo, sí, señor. Sí, claro, por supuesto. Entonces, claro, ahí hay una presunción, uno siempre, y eso es lo que siempre se cuestionó de esta restricción, digamos, que la gente decía, oiga, que nada hace, nada teme. Entonces, claro. ¿por qué alguien, cierto,
podría decir, yo no quiero mostrar mi identificación, ya sea mi pasaporte o mi cédula de identidad o cualquier documento. Pero muchas veces era por este sesgo, de alguna manera, que tienen todas las sociedades, de alguna manera, es que discriminan a la gente por su forma de vestir, a veces por su color de pelo, ¿cierto? Por diferentes razones. Y la verdad es que ese era el sentido de la ley, que no se enfocara, ¿cierto?, la solicitud de esta petición de control de identidad, sino que se enfoque en que me está discriminando. Claro, en que no se enfocara en un grupo de personas que podrían presumirse, ¿cierto?, con más inclinación a la infracción, cosa que no es así porque es un prejuicio, ¿cierto? Entonces se limitó esta norma, pero ahora dijimos, no, ¿sabe qué? la vamos a... Volvemos un poco a soltar esta norma que estaba tan restringida, porque nos dimos cuenta que esta norma, que es muy buena, ¿cierto?, que permite el control en la frontera, tenía una limitación súper grande, que en el fondo, si la persona no tenía documentos o no quería exhibirlo, yo qué podía hacer como militar, ponerlo a disposición de la PDI o de Carabineros para que ellos, en el fondo, vieran el control de identidad. Ya, ahora, Paola, el carabinero o el PDI, no sé quién, o el mismo militar, te pide la cédula, no la tienes, estás indocumentado, estás cerca de la frontera. ¿Qué hace ese policía, ese uniformado contigo? Hoy día tiene la facultad, en el fondo, de expulsarlo. O sea, ahí mismo le dice, dése la vuelta y devuélvase. O sea, si no está cometiendo un delito, porque recordemos en el fondo que la ley, la facultad que le daba era registrar solo en un vehículo o a una persona las pertenencias de alguien que se presumiera, ¿cierto?, que había cometido un delito, pero esas presunciones bien ambiguas, porque como yo no cuento como Superman, ¿cierto?, con rayos X, ni mucho menos para ver qué contiene un vehículo, entonces esta presunción era muy vaga. Y hoy día, efectivamente, y esto nace justamente por la desbordada ingreso de migrantes. De migrantes de manera irregular. De manera irregular. Si ese es el tema, siempre está puesto el foco en el migrante irregular, ¿cierto?, que no tiene documentación y que muchas veces, al no tener una identidad, no sabemos en el fondo si tiene un prontuario tremendo en su país y no tenemos en el fondo cómo verificarlo. Y convengamos, en Chile estamos cansados ya, ¿cierto?, de la delincuencia a niveles estratosféricos que hemos visto, violenta, y que muchas veces podría haberse evitado si supiéramos qué tal persona, quién es esa persona, no haberla dejado entrar o lo que fuese, o haberla puesto inmediatamente, ¿cierto?, a disposición de la policía o de ahora, nuestra Paola, policía. Esto significa, yo como uniformado llego, le digo, a ver, pásame la identidad, usted es irregular, lo devuelvo o se lo paso a la PDI. Sí, ahora, claro, lo lógico, ¿cierto?, es que se lo pases a la PDI o hagas el control. ¿Por qué? Porque acuérdate que tenemos un tema práctico, que sí, en el fondo tenemos el tema con Bolivia todavía pendiente, ¿cierto?, que no recibe. O sea, alguien cruzó la frontera, ya no te lo recibe de vuelta. De Chile. Bolivia no quiere recibir Bolivia se desentiende. No tengo nada que ver yo. En el fondo hay muchas cosas que la ley quiere resolver, pero en la práctica no puede, porque son justamente problemas prácticos de convivencia. Es como la ley, por ejemplo, de convivencia entre vecinos, ¿cierto? Uno tiene problemas con un vecino, pero no todo lo resuelve la ley, porque hay cosas prácticas, y eso es un tema práctico que lamentablemente está sin solución. Habría que conversar con Bolivia. Yo creo que ahí hay que estrechar... diplomáticas, pero son súper complejas las relaciones con Bolivia. Lo sé, pero solo por último para efectos, ¿cierto?, entre las policías, que es donde está el foco puesto, ¿cierto?, porque son las policías las que tienen estas facultades, a lo mejor entre policías, entender en el fondo que se debe hacer este control y devolver a las personas para que en el fondo no sigan cometiendo estos delitos que hemos visto, ¿cierto?, que no estábamos acostumbrados en Chile claramente a ellos. Paola, ahora, esta ley hace que, por ejemplo, los uniformados tengan que controlar a todos los que ven en la frontera. O sea, volvemos a un punto en el fondo práctico. ¿O es de repente el uniformado cree? En realidad debería ser a todos, porque tú no puedes aleatoriamente saber quién cuenta con... Pero los que pasan por la frontera sí, pues. Claro, los que pasan de manera regular y pasan el pasaporte y todo. Claro, si el problema está en aquellos que pasan por los pasos irregulares. Porque ahí tú presumes que si alguien pudiendo pasar, ¿cierto?, por un paso regular, pasa por un paso irregular, es porque o tiene sus documentos vencidos, que ocurre también, y esto también es un tema. Hay gente que tenía su pasaporte, ¿cierto?, estuvo 3 meses, 6 meses acá, venció su pasaporte, venció su visa, ¿cierto?, y la verdad es que se quedó de alguna manera no indocumentado, pero al estar vencido su pasaporte irregular, pasó a ser irregular inmediatamente. Ok, Paola. Entonces, tenemos esas dos categorías: el irregular que no tiene documentos, no tenemos huella de él, y aquellos que en el fondo, teniendo documentos, vencieron. Oye, Paola, y entonces, para que nos quede sumamente clarito, la diferencia con la ley como era hace unos días atrás y cómo es hoy. Antes
era, en el fondo, yo podía pedir solamente la documentación, el carnet, el pasaporte, a quien yo presumía, ¿cierto?, que podía haber cometido un delito, y ahí yo podía registrar su auto, sus pertenencias y todo. Pero esa presunción, como digo, las presunciones son vagas porque no tengo cómo, en el fondo, averiguar si esa persona cometió un delito, trae droga, no trae droga dentro de su auto, dentro de su ropa. Oye, hoy día yo la puedo pedir a cualquier persona que cruce, sobre todo por un paso irregular. Y lo tiene que mostrar. O me tiene que decir no tengo. Claro. Una de las dos, o no me lo exhibe y se arriesga. Si se niega, ¿lo puedo llevar detenido? Absolutamente, claro, y poner a disposición, ¿cierto?, de la PDI, o de Carabineros, que tienen base de datos, ¿cierto?, que pueden, en el fondo, ver si esta persona tiene temas pendientes en Chile o fuera de Chile, condenas pendientes, incumplía, infracciones, un prontuario tremendo. Ok. Paola, y te quiero hacer una pregunta que no estaba dentro del tema preparado, pero se me acaba de ocurrir. Esto del criterio Valencia, del criterio que interpuso el fiscal nacional, ¿cómo se relaciona un poco con esto? El fiscal nacional dijo, el que esté indocumentado, vamos a pedir prisión preventiva. Sí. Pero, a ver, primero la fiscalía la pide, no es que porque la fiscalía dice se cumple, la fiscalía la pide y el juez tiene que decir sí. Absolutamente cierto. Ya, es no, así. No, la fiscalía pide. ¿Te acuerdas que en algún minuto hablamos que el Ministerio Público, ¿cierto?, representa los intereses de la sociedad? Sí. Y cuando estamos frente a un juez de garantía, ¿cierto?, que hace el control de detención y todo lo que ya hemos conversado, ¿cierto?, el Ministerio Público, a través, ¿cierto?, de sus fiscales, va a pedir la prisión preventiva, va a pedir una serie de cautelares a través de su teoría del caso que le va a exponer al juez, ¿cierto? Y la Defensoría, por supuesto, va a hacer su parte tratando de desmentir estas cautelares que se piden. Entonces, efectivamente, la instrucción que dio el fiscal es que se pida para todos la pidan. Eso es como una instrucción general y tienen que cumplirla porque son funcionarios públicos, ¿cierto? Bajo el estatuto tenemos que hacerle caso a nuestras jefaturas por la estructura, en el fondo, jerarquizada que tiene el estatuto. Ok, entonces... Ahora, ¿el juez puede darla o no? Ahora, el juez puede darla o no, claro. Sí, puede considerarlo... O sea, lo que dice el fiscal Valencia es una orden para todos mis fiscales. Sí, todos no los una orden para los jueces. No, los jueces se rigen por otra normativa, ¿cierto? Tienen otra estructura, pero los fiscales hoy día tienen que hacer este trámite, en el fondo, de solicitarlo. Ahora, convengamos que es una de las medidas cautelares más gravosas porque te priva inmediatamente de la libertad. Y lo que persigue es un poco, ¿cierto? Te priva de tu libertad. Te priva de tu libertad. Entonces, es gravosa porque te priva de un bien muy valioso para el ser humano, que es la libre locomoción. Claro. Entonces, en el fondo, lo que busca de alguna manera es que se pueda llevar adelante la investigación, ¿cierto?, sin que la persona se fugue. Porque alguien de que no tenemos noticias, no sabemos quién es, cómo se llama, si tiene prontuario, no es muy fácil, ¿cierto?, que una vez hecho el control de detención o el proceso en cuestión, la persona se fugue y no la encontramos nunca más. De hecho, hay uno de los infractores, ¿cierto?, que participó en el delito en contra de uno de los mártires de Carabineros, ¿cierto?, que todavía no es habido. Hay imágenes de él, hay fotografías. Pero no pueden ubicar a la persona. Vive, ni que, nada, está absolutamente... ¿De la carabinera de Quilpué? No, el del último carabinero Retamal. Sí, Retamal. ¿Retamal? Sí, Retamal creo que... No, Retamal murió el año pasado. El año pasado. No me acuerdo en el nombre en este minuto, que me disculpe la institución de Carabineros, pero no me acuerdo en este minuto, pero se han hecho montones de operativos y todavía no es habido el principal, en el fondo, sospechoso de haber disparado. ¿Del que le disparó ahí cerca del Copolicán? Sí. Ya, perfecto. Él en cuestión todavía no ha habido porque está escondido, ¿cierto? Porque ellos tienen redes también que lo esconden. Ahí ya vemos la figura del cómplice, del encubridor y otras que establece nuestro Código Penal. Ok, Paola, pero entonces, ¿por qué te preguntaba yo de esto del estilo del criterio Valencia? Porque finalmente, si estamos viendo cómo entra en vigor, ¿cuál es la palabra? En vigor, sí, ¿verdad? En vigor. Esta ley... Y en que la policía te va a poder pedir la identidad. Si no la tienes, va a tener una sanción, más que el fiscal te la va a pedir, la sanción. Va a pedir la prisión preventiva. Va a pedir la prisión preventiva. Entonces, en este minuto, dejó de ser en Chile un chiste entrar como Pedro por su casa. Y esa era la idea. Justamente lo que se ha buscado con toda esta normativa profusa, ¿cierto?, es contener esta migración, en el fondo, irregular, que viene a cometer delitos, y lo han dicho todos, ¿cierto?, los voceros de gobierno, tanto de ambos sectores, en el fondo, están contestes en que hay que ponerle un paralelo a este tema de la migración irregular,
porque hemos visto en el fondo tipos de delitos, ya se hablaba hasta el cansancio del sicariato, ¿cierto? Y de un montón más de delitos que son cruentos, que son sangrientos y no estábamos acostumbrados a ellos hoy. Entonces la idea es ir poniéndole en el fondo restricciones a esta migración y coto y en el fondo ir teniendo más posibilidades las policías, ¿cierto? De saber a quién tenemos al frente. Ya, perfecto. Esa es la idea. Más que le sumas el criterio Valencia. Más que le sumas el criterio de Valencia, Oye, de la acabo de prisión encontrar el preventiva nombre del como carabinero que se me había olvidado. Perfecto. Se llamaba Daniel Palma. El Daniel cabo Palma, ¿cierto? Que Exactamente. póstumamente se Ok. ascendió a su oficial. Paola, Ese. ahora, esto Es que lamentablemente han sido muchos los carabineros. sí han sido varios en y muy bien poco seguidos. tiempo, sí. En Tremendo, 23 le días. mandamos igual las entonces, condolencias. claro, sí, de todas maneras. Oye, entonces, Paola, bueno, es difícil. esto debería redundar, creo que esta pregunta es un poco más política, debería redundar en un poco de tranquilidad en la población. O sea, la sensación siempre te fijas en que hay una restricción a este como desborde, siempre hay una sensación de tranquilidad. Ahora hay que tomarse con calma todas estas leyes en el fondo, porque hay que ver cómo operan en la práctica. Lo que yo te decía, una norma puede ser en la teoría Ya. súper buena, en el fondo, ok, técnica legislativa perfecta, pero tenemos Ya. que ver en la práctica cómo funciona Ya. y también el criterio de Valencia en la práctica cómo funciona, si los jueces van a estar en la misma línea, ¿cierto?, del fiscal nacional y van a otorgar cada vez que el Ministerio Público, ¿cierto?, La pide pida. esta prisión preventiva o de acuerdo al mérito de los antecedentes, como lo hacen siempre los jueces, ¿cierto? O sea, quiere decir de acuerdo a los antecedentes que tiene a la vista, la va a otorgar o no. Entonces tenemos que siempre las normativas darle un poquito de tiempo para que entre en rodaje, ¿cierto?, como los autos, y ver si efectivamente produce los efectos que buscó el legislador, ¿cierto?, al promulgar esta normativa. Sí, pero también debería bajar un poco el nivel de gente indocumentada. Debiera verse en eso digamos, impactado. circulando en el país. Sí, debiera verse impactado. Ahora es importante también que el Servicio de Migración, ¿cierto?, apure sus procesos, ¿cierto?, porque hay muchos procesos que están estancados que administrativamente ya Ya. estarían en condiciones de ser expulsadas ciertas personas, ¿cierto? Ya. Y que no han podido ser porque hay un cuello de botella tremendo en el servicio. Entre la cantidad de Claro, gente que y los impide pocos en el funcionarios. fondo, claro, que impide en el fondo que sean expulsados ya existiendo el decreto, estando afinado plenamente, solo falta en el fondo la expulsión y se puede por este cuello de botella que yo te digo. Paola, que hay en ¿qué el servicio. sucede si la persona es indocumentada por X razón, pero en el fondo no tiene ningún delito? Todas las personas que Digamos, en el no tiene fondo- ningún delito y hasta puede ser Sí, profesional, sí. puede ser un aporte, pero o salió huyendo de su país o le robaron Perfecto. en el camino. Súper buena pregunta, ¿Qué mi pasa querido con Karim. esa persona que es buena pero Por- sin documentos? Todas las personas en el fondo que por la razón que sea se venció, ¿cierto?, su pasaporte, venció la visa, todo, y son personas que vinieron a aportar, como dicen todos, a trabajar, a buscar una nueva vida acá en Chile, y lo que buscan es eso, ¿cierto? Pueden iniciar un proceso, que podemos Ya. hablar largo en otra oportunidad, un proceso de regularización, Ya. ¿cierto?, que lo establece la nueva ley de migración y su reglamento, Ujú. y en el fondo volver a regularizar su documentación, ¿cierto?, y estar en Chile como cualquiera de nosotros, incluso optar a la nacionalidad, en fin. Pero el tema, el foco de esta ley justamente es para discriminar a las personas que no vienen a aportar, que vienen a Oye, delinquir, pero Paola, ¿cierto?, pero que la vienen persona va a tener que pasar un ratito detenida. mientras en el fondo, porque esta detención tampoco puede ser infinita, o sea, la ley anterior decía que podías pasar detenida 1 hora. La anterior, la de ahora no pone un plazo, pero tampoco Claro, indefinido. eso es lo otro que te iba a decir. Tampoco que antes indefinido. el uniformado que te tomaba tenía solo 1 hora 1 para hora. comprobarte todo. Claro, y en 1 hora no alcanza. No alcanza. Entonces, ahora, si bien es cierto, no hay un plazo, tampoco es indefinida. Yo no puedo ¿Pero lo privar puedes de tener libertad a así una una persona semana a la indefinida. persona? No puedes tener... la normativa habla hasta máximo de 48 horas de disposición. no es 1 Pero eso hora, la pero no norma- infinito. No, pero eso es la norma general, digamos. Ya. Y acá vamos a la norma general, ya que esta norma en particular no dice nada, vamos a la normativa general en relación ¿cierto?, a las detenciones, cuánto tiempo puede estar una persona detenida. Entonces, Ya. mientras ellos averiguan, en el fondo, si esta persona tiene prontuario, no tiene prontuario, es infractor o no es infractor, ¿cierto? En ese tiempo vamos a determinar si esa persona en el fondo va a poder regularizar su situación en Chile o en el fondo va a tener que pasar por un proceso de control de detención si es que en el fondo está cometiendo un delito flagrante o en el fondo dentro de sus ropas, que ocurre mucho, ¿cierto? Transportan drogas, armas u otros Claro, pueden haber ilícitos, varias ¿cierto? otras situaciones. Paola, Así en es. pos del tiempo que nos queda, quisiera que habláramos también un poquito del tema del sueldo mínimo. Se pusieron de acuerdo a
hace unos días el gobierno y la CUT con subir el sueldo, pucha, perdí la fecha en este caso, pero dentro de poco, en julio, va a subir 30.000 pesos. Siempre es progresivo. En septiembre Sí. va a subir 20.000 más. Sí. O sea, de acá a septiembre tendríamos que pasar de ganar 410 a 450, creo. O 60, Promedio. un promedio. La idea del gobierno es llegar, ¿cierto?, a que el sueldo mínimo sean 500.000 pesos. Y el próximo año, en julio aproximadamente, deberíamos estar en los 500.000 como sueldo mínimo. Así es. ¿Esto cómo se pone en práctica, Paola? Bueno, comentarles que el sueldo mínimo lo conocemos, hablamos de él y todo, pero ¿de dónde nace el sueldo mínimo y desde cuándo, Ajá. de qué años en Chile Ajá. se habla del sueldo mínimo? Desde 1934 que existe. 34. 34 existe el concepto de sueldo mínimo, ingreso mínimo. ¿Y por qué nace, cierto? Porque en el fondo, para unificar, para dignificar el trabajo, para unificar un criterio del empleador, ¿cierto? Porque si no existiera recordemos que el derecho al trabajo, ¿cierto?, es un derecho protector de la parte más débil de la relación, ¿cierto?, que en este caso es el trabajador individualmente considerado. Entonces, si no hubiese este estándar mínimo, porque no significa que como empleador usted puede pagar, no, si puede pagar más del mínimo, genial, pero esa es la base de donde partimos, ¿cierto? Y eso está vinculado a la dignidad, está vinculado a la igualdad de condiciones, ¿cierto? Porque si no, cualquier empleador podría decir, yo pago 50.000, yo pago X, y la verdad es que la idea es que el sueldo mínimo vaya incrementándose, ¿cierto?, por sobre la línea de la pobreza, que en el fondo hablamos tanto y vemos que muchos instrumentos la miden en Chile. Y vinculado también a estadísticas, vinculados también a la inflación y a un montón de Claro. factores. Pero lo que busca justamente es la protección del trabajador, que no haya desigualdad entre los distintos rubros, por ejemplo. Porque Ya. podría darse, en el fondo, y se daba de hecho, Ya. en relación a las trabajadoras de casa particular. Hoy día están estandarizadas en cuanto O sea, a la jornada antes- y en cuanto al antes, sueldo. podía el dueño de casa Así decir, es. no, yo pago 200 nomás, si Claro. le gusta bien. Sí, justamente. Era como una especie de subasta. ¿Cuánto da usted? ¿Cuánto ¿Y paga? quién- ¿Te ya, fijas? pero ¿y quién lo controla? Si La tú- dirección del trabajo siempre es el órgano que yo menciono, que cuando usted sienta que algún derecho suyo laboral no está siendo cumplido, Ya. usted va a la dirección del trabajo y pide una fiscalización. También la puede pedir en el caso de las trabajadoras de casa particular. Pero en el Código del Trabajo estaba establecido que se le podía pagar menos a los trabajadores de casa particular, a los estudiantes en práctica. Había un montón en el fondo de rubros productivos que permitían en el fondo la posibilidad de pagar menos. Eso hoy día en el fondo va en retroceso y la idea es que todos los rubros productivos, ¿cierto?, el empleador lo mínimo que pague sea este sueldo mínimo que se negocia, entre comillas, ¿cierto?, entre la CUT, que es la Central Única de Trabajadores, ¿cierto?, y el gobierno de El turno. gobierno de turno. Ahora hay Fíjate que quejas de las pymes. ¿Ah? Ahora hay quejas de las pymes, Sí, ¿cierto? sí. Dame un segundo y Sí. vamos a llegar a eso. El actual sueldo mínimo es de 410.000 pesos. Así es. Ahora, a partir del 1 de mayo... Oiga, buena. Sí. Ay, no me Para había dado- celebrar el día... No, en realidad no se celebra, se conmemora el Día del Trabajo. El 1 de mayo sube a 440.000. Ya, y de paso siempre me gusta decirle a la gente cosas así. Es 1 de mayo, no es 1 de mayo, porque después no es 2 de mayo, 3 de mayo, es 1 de mayo, 2 de mayo. Ya se dice 1, no primero. Muy bien. El 1 de mayo, 440.000. Luego, 460.000 el 1 de septiembre. Ya, o sea, del dentro de un 2020. año vamos O a tener un incremento importante. o sea, en este año vamos a incrementar 50.000 pesos. ¿Ya? Estamos en 410. 1 de mayo, 440. 1 de septiembre, 460. Y finalmente 500.000 el 1 de julio del 2024. Así es. Y la idea, como te decía, es en el fondo que no haya esta disparidad, ¿cierto?, entre sectores productivos. Y bueno, a lo que íbamos, ¿cierto?, que hay algunos que han levantado voces en el sentido de señalar que las pymes les golpea fuerte en el fondo porque hoy día la crisis es innegable por la guerra en Ucrania. Bueno, ya sabemos todos los factores que influyen, ¿cierto? No es necesario nombrarlo. Entonces han levantado voces en ese sentido, pero por eso generalmente en el último tiempo hemos visto que la normativa laboral, ¿cierto? Hablamos de las 40 horas la vez anterior, ¿cierto? Sí. Y hoy día estamos hablando del sueldo mínimo. La idea es que sea progresivo para que no impacte tanto. Pero hay algunos también que dicen, oye, hace poco las 40 horas, bajamos, ¿cierto?, la cantidad de horas de la jornada Ahora hay que laboral subirle y el ahora sueldo. subimos, claro, la Es como remuneración en al sueldo contra mínimo. del empresario.
O sea, sí se podría, en el fondo, se podría entender por algunos sectores, pero la idea, en el fondo, como hablamos de las 40 horas, ¿cierto?, era buscar la calidad de vida, porque Sí, claro. no es directamente proporcional la cantidad de horas que trabajo con la productividad. Exacto. ¿Cierto? Hay estudios en los países desarrollados, como dijimos, y la idea, por supuesto, porque además la OIT, que es la Organización, ¿cierto?, Internacional del Trabajo, que nos hace recomendaciones todos los años, que Ajá. los organismos internacionales nos monitorean a todos los países, sobre todo, ¿cierto?, los que no somos primermundistas, Ajá. y nos hacen recomendaciones en relación a la dignidad del trabajo, ¿cierto?, y a la jornada, a un montón de factores que implican, ¿cierto?, el trabajo. Y las recomendaciones de la OIT siempre han sido, en el fondo, que se vaya incrementando este sueldo paulatinamente, ¿cierto?, pero que se llegue, en el fondo, a incrementar por sobre lo que hablamos de la línea de la pobreza. Paola, y de acuerdo a esto, porque si tú me hablas de una gran empresa, lo va a poder enfrentar. Sí. ¿Cierto? Rebajar las horas, aunque ayer estuvimos con una empresa, fíjate que nos dijo que era mucho más productivo y ya la habían implementado las 40 horas hace un Sí. tiempo. Hay hartas empresas que lo hicieron antes de que fuera ley, digamos. Sí, lo hicieron en julio del año pasado. Dice Buenísimo. que genial, todos contentos, más productivos y la cosa no ha bajado la productividad para nada. Sin embargo, las pymes Sí. van a tener un problema. Van a tener un tema. Rebajar las horas que la gente trabaja y subirles el sueldo. ¿Cómo se va a enfrentar, por ejemplo, un negocio? Un negocio de barrio, pero que tiene unos 2, 3 trabajadores. Va a tener que tener otro turno, va a tener Probablemente va a tener que cubrir un turno otra persona, ¿cierto? Claro. O pagar otra hora extraordinaria, ¿cierto? Pero Y más recordemos encima- que tiene y más encima limitaciones. va a ser más caro el sueldo. Y además va a ser más caro el sueldo. Sin duda va a ser complejo para algunos, no podemos desconocer que no va a ser para todos, en el fondo. Para Tan todas así, las wow. empresas, claro, todas las empresas no están en las mismas condiciones No, en Chile, para que eso lo nada. saben, por algo se categorizan, ¿cierto?, en microempresas, pequeñas y medianas empresas, grandes empresas, incluso para la tributación Ok. se distinguen de esa manera. Ok. Sin duda que van a haber algunos empleadores que van a estar muy complicados con este tema, pero en el fondo la ley, es bien importante entenderlo, que la ley es una hipótesis, ¿cierto?, que se enfoca en la generalidad, no en el caso Claro, particular. claro. Porque por eso hay excepciones, ¿cierto?, de jornada, porque si yo, por ejemplo, puedo contratar part-time, yo no pago los 500.000, sino proporcional a la cantidad. Proporcional. Sí. Por ejemplo, Perfecto. por eso se creó la jornada parcial. Pero ¿cierto?, igual va a haber que en el gastar retail. más dinero. Por supuesto. El empresario va a Sí, tener que porque gastar la más base dinero, de sí o sí. Sí, porque la base de cálculo incrementó. Y esto, Paola, también es una pregunta un poco política, digamos. No sé si es exacta para ti, pero tu visión de esto podría encarecer la vida. O sea, la vida ya está bastante cara con el hecho de que Sí. sube la OF todos los días. En junio creo que va a llegar a 36.000 pesos, y muchos de los pagos que nosotros hacemos, ¿cierto?, dividendo y etcétera, lo hacemos en UF, entonces ya la vida está cara. Pero justamente lo que busca el incremento del sueldo mínimo, ¿cierto?, es poder justamente afrontar de mejor manera y equiparar un poco estas alzas, ¿cierto?, con lo que yo gano, que es una queja en el fondo generalizada de los trabajadores, que no alcanza el sueldo para llegar a fin de Ok. mes, y eso es una realidad en muchos casos. Ok, ¿y debería haber algún tema de ayuda estatal, alguna subvención en el medio? ¿O hay? Y yo no lo sé. Podría perfectamente haber en el fondo. Hay un IFE laboral Sí, que hay un todavía IFE sigue laboral. corriendo para Hay los que varios recién... Sí, hay varios en el fondo subsidios, como por ejemplo la contratación joven y la contratación mujer, que es un incentivo para que las empresas, ¿cierto?, contraten más jóvenes y más más mujeres. mujeres. Entonces ese puede ser un instrumento, ¿cierto?, que si no lo saben, las personas que tienen Y pequeñas eso es empresas, constante. se otorga durante no es que un saca, plazo. no, pero me refiero, ¿Mm? siempre se Siempre, puede sí, así es. optar a eso. No es que Así es. pasó entre enero y marzo nada más. No, queda ahí. Está permanente este subsidio a la contratación joven y a la contratación de ¿Y esto te de mujeres. subsidia al empresario? Sí. ¿O subsidia a la persona? Subsidia al empresario. Perfecto. Entonces es una muy buena opción para quienes nos escuchan y pueden estar complicados en este minuto con este incremento, ¿cierto?, del sueldo mínimo, e incentivar esta contratación joven, ¿cierto?, y de mujeres, que es muy Paola, importante. y lo último, que es una pregunta un poco obvia, pero me gustaría hacértela. ¿Qué pasa si mi empresa no me sube el sueldo cuando entre en vigencia esta subida de 20.000, de 30.000 el 1 de mayo? Voy a la inspección del trabajo, Sí, a la tengo que dirección ir. del trabajo. Sí. ¿Se puede decir en la inspección, en la dirección, mire, me pasó esto, pero no lo diga porque si no me van a echar?
lo que hemos hablado siempre, ¿cierto? Yo voy y pido una fiscalización y digo, oiga, ¿sabe qué? Me entró en vigencia, ¿cierto? Porque se promulgó y se publicó la ley y resulta que mi empleador nada, no ha dicho nada, no ha hecho el anexo de contrato que me sube el sueldo. Entonces necesito que usted, Dirección del Trabajo, Inspección del Trabajo, vaya a fiscalizar para, en el fondo, decirle al empleador que está en falta, ¿cierto? Y que además le van a acusar una multa porque no sale en el fondo gratis el hecho de incumplir la norma laboral. Si yo la incumplo, me multan. Ok. Paola, ¿esto presiona al alza a todos los sueldos? No necesariamente, porque ya hay sueldos, ya hay empresas, ¿cierto?, que pagan los 500.000 pesos. Entonces algunas pueden decir, bueno, permanezco en los 500.000 porque estoy en lo que la ley dice. Hace harto pero tiempo... no es que, por ejemplo, si alguien gana 2 millones, era basado en un sueldo de 360.000 el mínimo, ahora tiene que subirle los 140 que va a subir para los 500, ¿no? No, el mínimo siempre es desde ahí parto. Si me pagan más, genial, y si me pagaban eso, en el fondo el empleador puede optar por subir el sueldo, siempre incrementarlo, ¿cierto? Pero eso sin necesidad de una ley, ¿cierto? Hay instrumentos, o sea, hay distintas, podemos hablar un día acerca de la diferencia entre las remuneraciones, cómo se calculan, qué son las gratificaciones, semana corrida, el derecho del trabajo, es un mundo. Ok. Paola, gracias por haber estado, como siempre, un aporte increíble para todos. Gracias, que estés muy Karim. bien. Gracias a todos los que nos vieron este día. Ok, nosotros nos vamos a un corte, usted no se vaya, que hay más Tu Conexión Matinal.